Te lo voy a poner claro. Lo que estás a punto de escuchar va a desmoronar lo que pensabas que sabías sobre Estados Unidos. Tres figuras icónicas, tres figuras que marcaron un antes y un después, han estado envueltas en misterio y sombra durante décadas. JFK, RFK y Martin Luther King Jr. están más conectados de lo que imaginas. ¿Te atreves a mirar bajo la superficie? Porque lo que se acaba de desclasificar es solo la punta del iceberg. Y si pensabas que la historia oficial iba a dejarte tranquilo, prepárate. Esto no es un juego, es una revelación. Una verdad escondida por años esperando salir a la luz. ¿Estás listo? Porque la espera ha terminado. Donald Trump firmó una orden ejecutiva que promete remover las últimas piezas de un rompecabezas envenenado. El resultado, el pueblo americano finalmente tendrá acceso a los registros que han sido ocultados durante décadas sobre los trágicos eventos que rodearon a John F. Kennedy, Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr. Aunque esta noticia pueda parecer trivial para algunos, aquellos que saben lo que realmente está en juego comprenderán que estamos a punto de ver una tormenta. Porque, amigo mío, esto no es solo un simple acto de transparencia, es el comienzo de un viaje que podría cambiarlo todo. ¿Qué fue lo que ocurrió en 1963 cuando JFK, en pleno apogeo de su presidencia, fue alcanzado en un incidente que parecía más una película de espionaje que un suceso real? ¿Qué ocurrió con el legado de su hermano, Robert F. Kennedy, poco después de que se consolidara como uno de los líderes más influyentes en la historia moderna de Estados Unidos? 50 años después, apareció en YouTube este video que dura más de 15 minutos. Y no olvidemos a Martin Luther King Jr., quien al parecer estaba tan cerca de lograr la igualdad para los afroamericanos que fue silenciado por unos poderes invisibles, pero no por mucho tiempo. Durante más de 50 años, se nos ha contado una historia. Una narrativa que se repetía hasta que se hacía verdad. Lee Harvey Oswald fue el único responsable de los sucesos en Dallas. Sirhan Sirhan actuó por su cuenta al dar el golpe fatal a RFK. James L. Ray, un hombre común, acabó con la vida de Martin Luther King Jr. Fin de la historia. O eso es lo que querían que pensáramos. Ahora, bajo la administración de Donald Trump, esos archivos secretos, esas piezas perdidas de una historia que no está ni cerca de ser lo que nos dijeron, empiezan a salir a la luz. Y no, esto no es solo un gesto de generosidad del presidente. Esto es mucho más grande que eso. Es la pregunta constante, la que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Qué pasaría si nos enteramos de que todo lo que sabíamos era una fachada? Vamos a poner las cosas en perspectiva. JFK, Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr., tres de las figuras más emblemáticas del siglo XX y las más influyentes en la lucha por la libertad, el cambio y la justicia social. Todos ellos en el centro de una nebulosa de incertidumbre que nunca ha sido completamente esclarecida. Pero no te equivoques, el pasado nunca olvida y la verdad siempre encuentra su camino hacia la superficie. Por supuesto, no todos están emocionados con la idea de desclasificar los documentos. ¿Por qué? Porque las piezas que faltan pueden cambiar las narrativas, pueden exponer lo que los poderosos no quieren que veamos. Los documentos, algunos de los cuales se encuentran en los archivos nacionales desde hace tiempo, fueron retenidos por razones de seguridad nacional. ¿Pero nacional de quién? Ahora, con la promesa de desclasificar la información, una pregunta persiste. ¿Qué nos están ocultando? Y es que la historia oficial nunca fue suficiente. Las inconsistencias en la investigación de JFK, las dudas sobre Sirhan Sirhan y las alegaciones de conspiración sobre el caso de Martin Luther King Jr. nunca desaparecieron. Quizás fue el gobierno, o tal vez una operación internacional. Tal vez alguien pensó que su visión de la libertad no tenía cabida en un país de intereses tan oscuros. El incidente de John F. Kennedy sigue siendo uno de los eventos más fascinantes y debatidos en la historia de Estados Unidos. Aunque muchos se conforman con la versión oficial, Lee Harvey Oswald, un tirador aislado, alcanzó a JFK desde el sexto piso del Texas School Book Depository. La historia, lejos de cerrarse, continúa abierta, llena de huecos y contradicciones. Han pasado más de 6 décadas desde aquel día en Dallas y el suceso sigue siendo una de las piezas más oscuras del rompecabezas político mundial. Lo que está claro es que las teorías sobre lo sucedido se multiplican a medida que se descubren nuevos detalles y se siguen añadiendo nuevas pruebas. La Comisión Warren concluyó que Oswald fue el único responsable del disparo, pero incluso a mediados del siglo XXI,
muchos no creen en esta versión oficial. Entre los detalles que no cuajan, destaca la famosa película de Zapruder, que muestra a Kennedy siendo alcanzado por un disparo fatal en la cabeza. ¿Por qué la cámara captura un movimiento tan extraño? A muchos les parece que el proyectil que impacta a Kennedy proviene de otro ángulo, no desde el edificio en el que estaba Oswald. Este es solo uno de los puntos que alimenta la hipótesis de que Kennedy fue víctima de una conspiración mucho mayor, tal vez dirigida por agentes dentro del mismo gobierno que querían frenar su política progresista. Un grupo sorprendente de personas cree que hubo un segundo tirador y que Oswald fue un chivo expiatorio. De hecho, algunos investigadores sostienen que la desaparición de ciertos registros, junto con la confusión en los testimonios de testigos, señala la posible existencia de una red de conspiradores mucho más amplia. El culpable, los servicios de inteligencia, la mafia, incluso actores internacionales como Cuba, en su afán por desestabilizar el gobierno de Kennedy. Lo cierto es que después de 60 años de especulaciones, la versión oficial aún no ha logrado convencer a muchos. Si alguien tiene razones para querer ver a Kennedy fuera de la escena, es la mafia. Durante la presidencia de JFK, las relaciones de la administración con figuras del crimen organizado pasaron por momentos de tensión, especialmente después de que su hermano, Robert F. Kennedy, entonces fiscal general, desatara una guerra contra las organizaciones criminales. Se ha sostenido que la mafia, con su poder e influencia, pudo haber tenido motivos para intervenir y asegurarse de que JFK no siguiera con su campaña de purga contra los mafiosos. En la red han dado a conocer imágenes inéditas sobre el asesinato. Una de las teorías más intrigantes es que Kennedy fue víctima de una alianza entre la mafia y elementos dentro del gobierno de los Estados Unidos que temían que su postura internacional estuviera favoreciendo a los comunistas. En este contexto, se dice que la mafia se alió con la CIA para llevar a cabo el trágico suceso, con el fin de remover a un presidente que no estaba cooperando con sus intereses. Y como en un juego de sombras, las conexiones entre la mafia y la inteligencia estadounidense no solo son posibles, sino que, según algunos, explican las extrañas circunstancias que rodearon la desaparición de JFK. De las teorías más populares, la que involucra a la CIA sigue siendo una de las más inquietantes. En aquellos días, Kennedy no solo estaba lidiando con la mafia, sino también con la CIA, una agencia que tenía una agenda propia. La crisis de los misiles en Cuba había dejado en evidencia las profundas diferencias entre la Casa Blanca y la inteligencia estadounidense. La CIA se sintió traicionada por Kennedy, que no actuó con la agresividad esperada durante la invasión de Bahía de Cochinos. A partir de ese momento, algunos sostienen que el presidente empezó a perder el favor de aquellos que operaban en las sombras del gobierno. Los informes indican que muchos de los agentes de la CIA en Cuba y en otros puntos clave de la Guerra Fría no confiaban en Kennedy, por lo que algunos teóricos sostienen que la agencia pudo haber conspirado para deshacerse de él. Y si la CIA estaba tan involucrada en la creación de sus propios intereses que optaron por hacer que Kennedy fuera un obstáculo en su misión de controlar la política exterior, la posibilidad de que el presidente fuera removido para restaurar el control de la inteligencia estadounidense sobre los asuntos internacionales nunca ha sido completamente descartada. La pregunta es, ¿quién más tiene miedo de que se desclasifiquen esos registros? Porque lo que sabemos es que detrás de todo esto hay mucho más que meras coincidencias, y con los recientes movimientos de Trump y la desclasificación de los archivos, la sombra de un misterio tan grande como el de Kennedy sigue colándose en rincones oscuros de la historia. Todos los registros de los incidentes de JFK fueron finalmente liberados, y en lugar de encontrar la verdad que todos conocemos, nos encontramos con una historia diferente, con más preguntas que respuestas. Y si eso no te estremece, ¿qué tal si te digo que lo mismo podría suceder con RFK y Martin Luther King Jr.? Esas voces, silenciadas por la opresión, están a punto de ser escuchadas nuevamente. Y los secretos del pasado podrían hacer tambalear al presente. ¿Acaso podemos confiar en que la información liberada finalmente nos dará las respuestas que tanto buscamos? ¿O por el contrario, estamos ante una nueva capa de misterio que solo nos llevará más profundo en el laberinto de la conspiración? Te lo diré ahora. Este es solo el principio. Porque cuando las verdades empiezan a salir a la luz, la historia nunca vuelve a ser la misma. Las piezas del rompecabezas finalmente encajarán y las dudas sobre la verdadera naturaleza de esos eventos serán respondidas, aunque no de la forma que esperas. Porque no todo lo que se revela es lo que parece. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Sigue sintonizado con nuestras novedades.